Colaboración en radio de Luis Soriano Peregrina. Tema Procesos de Paz. Los derechos humanos en Informe 907. 7 de la mañana con 51 minutos, 9 y serán las 8 de la mañana. Luis Soriano, ¿cómo te va? Buena mañana, tu espacio. Hola Toño, muy buenos días, saludos a ti y a toda tu auditorio, acá estamos pendientes y presentes contigo. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué tenemos en materia de derechos humanos contigo? Platícanos. Me gustaría retomar un tema que desde Voz Ciudadana venimos construyendo y que fue la base fundamental de mi propuesta cuando he buscado ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos y que es apoyarse como herramienta a los procesos de paz y desde ahí empezar a construir. ¿Quieres que hablemos de esto, Por porfa? favor, adelante, te escuchamos. Mira, entendemos los procesos de paz como una herramienta que puede fortalecer la prevención de las violencias desde prácticamente cualquier trinchera: seguridad, atención a víctimas, búsqueda de personas, pueblos originarios, gobiernos municipales, estatales, prevención del delito y, por supuesto, pues obviamente los organismos de derechos humanos. Los procesos de paz parten desde una idea muy sencilla. Si podemos intervenir antes de que un conflicto se convierta en violencia, debemos de hacerlo. Para eso, primero expliquemos por qué hablamos de violencia en plural, y no es una cuestión del lenguaje. No estamos frente a un solo fenómeno. Existen violencias físicas, psicológicas, sexual, económica, patrimonial, institucional. Se presenta en la familia, en la comunidad, en la escuela, en el trabajo, entre particulares o entre las personas y las instituciones. Pues también está la discriminación, la exclusión, la estigmatización y la intolerancia. Muchas veces estas expresiones se entrelazan, por eso hablamos de violencia en plural, porque las causas, las circunstancias, las personas afectadas son diferentes y por lo tanto también deben ser distintas las formas de prevenirlas. Y aquí hay algo fundamental: la prevención no empieza cuando alguien ya golpeó, agredió o cometió un delito, empieza muchísimo antes. Empieza cuando hay una diferencia que no se atiende, una amenaza, una situación de discriminación, una ruptura de la comunicación, problema comunitario, y esto pues, se va acumulando a una decisión de autoridad que genera inconformidad, etcétera. Cuando estas situaciones no se atienden, escalan porque terminan en violencia. Prevenir precisamente significa identificar el conflicto, comprender sus causas y actuar cuando todavía existen condiciones para procesarlo antes de que produzca mayor daño. Y ahí es donde cobra sentido los procesos de paz. Y ahí quiero ser muy claro, no estamos hablando simplemente de sentar a dos personas frente a frente y pedirles que lleguen a un acuerdo. Un proceso de paz implica conocer qué está ocurriendo, quiénes están involucrados, cuáles son las causas del conflicto, qué derechos pueden estar comprometidos, qué responsabilidades tiene cada institución y qué condiciones existen para construir una solución. Implica sobre todo escuchar, pero escuchar no es solamente dejar que la gente hable, es comprender su posición, reconocer sus necesidades e identificar los puntos de coincidencia y así lograr establecer con claridad los límites que imponen los derechos humanos. Porque la paz no puede construirse a costa de la dignidad de una persona. Un acuerdo no puede significar que una víctima renuncie a sus derechos, que se le deje de investigar una violación grave o que el diálogo se utilice para generar impunidad. Cuando hablamos de procesos de paz desde los derechos humanos, hablamos de procesar los conflictos respetando los derechos y cumpliendo la obligación institucional. Por eso, esta herramienta no sustituye a ninguna institución. Seguridad, pues tendrá que seguir cumpliendo con su responsabilidad, víctimas igual, búsqueda, etcétera, etcétera. Los procesos de paz no sustituyen esas funciones. Lo que aportan es una lógica preventiva y de articulación que permite intervenir oportunamente cuando existe un conflicto que pueda escalar. Y esto es lo importante, porque cada institución suele observar una parte del problema. Uno lo ve desde la seguridad, otro desde las víctimas, otro desde la administración pública, la comunidad lo vive desde su propia realidad. Y todas esas miradas son necesarias, pero también necesitamos comprender el conflicto de manera integral, transversal. ¿Qué lo originó? ¿Qué lo está alimentando? ¿Quiénes están involucrados? ¿Qué derechos están en juego?
¿Y qué puede ocurrir si no intervenimos? Y ahí está la pregunta que me resulta fundamental. ¿Todavía estamos a tiempo de resolver el conflicto? Porque mientras existan posibilidades de dialogar e intervención, existen alternativas de desaparecer cuando la violencia ya se instaló. Por eso un proceso de paz requiere generar condiciones para participar, pero también exige imparcialidad, responsabilidad institucional y algo fundamental, seguimiento. Un proceso de paz no termina cuando se firma un acuerdo. Tenemos que verificar que se cumpla, que las instituciones hagan lo que les corresponde y que las condiciones que provocaron el conflicto realmente se estén modificando. De lo contrario, solamente estaremos aplazando el problema. Por eso los procesos de paz tienen una relación directa con la no repetición. No se trata únicamente de evitar una confrontación en un momento determinado, sino de modificar la realidad, las condiciones que generaron el conflicto para evitar que vuelvan a producirse. Y esto nos lleva nuevamente a la prevención. No es el mismo conflicto comunitario que una situación de violencia familiar. No es igual una confrontación entre grupos que un caso de discriminación o un conflicto entre una comunidad y otra autoridad. Cada realidad necesita entenderse desde su propio contexto, pero muchas veces existe un momento en el que todavía podemos intervenir antes de que el daño sea mayor. Generalmente, en las instituciones medimos lo que ocurre después del problema, cuántas denuncias recibimos, cuántas investigaciones iniciamos o cuántas personas atendimos. Todo eso es necesario, pero también deberíamos preguntarnos cuántos conflictos pudimos atender antes de convertirse en violencia, cuántas situaciones logramos desactivar a tiempo y cuántas personas pudieron evitar convertirse en víctimas. Porque cuando la prevención funciona, Toño, muchas veces su resultado no se ve. No hay una noticia sobre el conflicto que no ocurrió, hay simplemente una comunidad que pudo seguir conviviendo, una diferencia que encontró una vía para resolverse y personas cuyos derechos fueron protegidos oportunamente. Y de esto hablamos cuando hablamos de procesos de paz, de reconocer los conflictos, comprender sus causas, escuchar a quienes están involucrados, respetar sus derechos y construir soluciones posibles y acompañar su cumplimiento. Paz no significa que desaparezcan nuestras diferencias, significa que tengamos la capacidad institucional y social para procesarlas sin convertirlas en violencia y que podemos intervenir cuando todavía existe una posibilidad de hacerlo. Desde los derechos humanos, esa posibilidad tiene un valor enorme, porque la dignidad no debe protegerse únicamente después del daño, también debemos construir condiciones para protegerlas antes, cuando todavía estamos a tiempo de evitar que ese daño ocurra. ¿Cómo ves, Toño? Quiero entender, Luis, que la paz está ligada, vinculada a los derechos humanos y viceversa. Sí, absolutamente. La paz, bueno, los procesos de paz es una herramienta fundamental para dignificar los derechos humanos. Y la paz, inclusive, según Pablo Romo Cerillano en su libro La paz como derecho humano, se Claro. considera un derecho humano, inclusive. Entonces, sí están íntimamente ligados, Toño. Perfecto. ¿Cómo rematas tu participación de esta mañana, Luis? Pues agradeciendo y que tomen en cuenta el tema de los procesos de paz en todos los conflictos, desde familiares, porque este es un tema inclusive de familias, hasta los más grandes conflictos que puedan existir, se tratan a través de procesos de paz y es como se pueden sanar los temas. Frente a una situación que estamos viviendo en el mundo, Toño, en donde parece ser una tercera guerra mundial disfrazada, creo que tenemos que aprender y tenemos que volvernos gentes y agentes de paz frente a tantos conflictos que vivimos. Completamente de acuerdo contigo, Luis. Te mando un fuerte abrazo. ¿Dónde te vemos y leemos? En mis redes sociales, Luis Soriano BC, B de voz, C de ciudadana, ahí me encuentran todas y todos. Y acá subimos las aportaciones contigo. Luis, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo con mucho afecto. Abrazo fuerte a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Luis Soriano con Derechos Humanos. Las 8 de la mañana con un minuto. Un minuto.